Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, y que, créanme, tiene un montón de chicha. Y es que, ¿ustedes se acuerdan de Can Yaman y de Demet Özdemir? Por supuesto que sí. La pareja de ensueño de Erkenzicus o pájaro soñador, como la conocemos en español. Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una confesión que, según muchos, podría cambiarlo todo. Sí, amigos. Hoy vamos a hablar sobre el supuesto amor eterno de Can Yaman por Demet Özdemir, y la gran pregunta es, ¿será para siempre? Antes de empezar, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo la información más fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas, y sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Erkenzicus, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores talentosísimos, interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, y la química entre ellos era explosiva. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero. Y claro, muchísimos fans comenzaron a soñar con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Pero la historia va mucho más allá de la simple chispa en la pantalla. Vamos a desmenuzar cada detalle para comprender la magnitud de este fenómeno. ***, un viaje al mundo de Erkenzicus, y el surgimiento del romance soñado ***. Erkenzicus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Con su trama fresca, sus personajes entrañables y sus paisajes pintorescos, la serie cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad gracias a su encuentro con el enigmático Kandibit, resonó profundamente en el corazón de los espectadores. Pero, ¿qué hizo que Erkenzicus fuera tan especial? La respuesta reside en la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión era palpable, magnética. Cada mirada, cada gesto, cada escena compartida era una lección de amor y pasión. La forma en que se complementaban, la manera en que se apoyaban y se desafiaban mutuamente, creaba una dinámica cautivadora que trascendía la mera actuación. Can Yaman, con su porte imponente y su sonrisa cautivadora, encarnaba a la perfección el espíritu aventurero y romántico de Kandibit. Su mirada profunda y su voz grave transmitían una intensidad emocional que conmovía a los espectadores. Era el hombre soñado, el príncipe azul que todas las mujeres deseaban. Demet Özdemir, por su parte, aportó la dulzura y la espontaneidad necesarias para dar vida a Sanem Aydin. Su energía contagiosa, su ingenio y su capacidad para soñar y amar sin límites la convirtieron en la heroína perfecta para el público. Su química con Can era tan evidente que era imposible no sentirse atraído por su historia de amor. La serie se convirtió en un éxito rotundo y con ella, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Los fans, embelesados por la magia de la pareja en pantalla, ansiaban que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para alimentar esas esperanzas. ***, la chispa fuera de la pantalla, rumores, gestos y expectativas ***. Durante la emisión de Erkenzicus, los rumores de un romance fuera de la pantalla crecieron como la espuma. La especulación se alimentaba de cada fotografía, cada vídeo, cada comentario ambiguo. Los fans, ávidos de noticias, analizaban minuciosamente cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus anhelos. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos románticos, de momentos íntimos captados por los paparazzi. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos querían creer: Can y Demet estaban juntos. Las fotografías, a menudo capturadas en momentos de ocio, mostraban a Can y Demet en situaciones aparentemente románticas. Se les veía compartiendo risas, abrazos y miradas que parecían confirmar una conexión especial. Los vídeos, por su parte, capturaban momentos de complicidad en el set de grabación, donde las bromas y las muestras de afecto eran frecuentes. Además de las imágenes, los fans también prestaron atención a las declaraciones y los comentarios de los actores. Aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, sus palabras a menudo eran ambiguas y dejaban entrever una posible atracción. Sus declaraciones en entrevistas, sus interacciones en redes sociales,
Todo era analizado e interpretado en busca de pistas. Las indirectas, los guiños y las declaraciones ambiguas alimentaron la esperanza de los fans por mucho tiempo. Cada publicación, cada like, cada comentario era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre Khan y Demet. La imaginación de los fans volaba, creando escenarios románticos y alimentando la ilusión de que su amor en pantalla era algo más que ficción. La expectativa era enorme y cada detalle era examinado con lupa. La posibilidad de que Khan y Demet estuvieran juntos fuera de la pantalla era un sueño para los fans, y la serie se convirtió en mucho más que una simple historia de amor. Se convirtió en la esperanza de que el amor verdadero existe y puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el mundo de la farándula. *** el final de Erkenci-Kuş, y el comienzo de una nueva etapa ***. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de todas las señales que apuntaban a un romance, tanto Khan como Demet siempre mantuvieron la discreción. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente su relación. Eso sí, las indirectas, los guiños y las declaraciones ambiguas alimentaron la esperanza de los fans por mucho tiempo. Y entonces, llegó el final de la serie. Y con él, la despedida de Khan y Demet como pareja televisiva. El final de Erkenci-Kuş fue agridulce para los fans. Por un lado, estaban felices de haber disfrutado de una historia de amor tan hermosa. Por otro lado, sentían tristeza por despedirse de sus personajes favoritos y de la magia que habían creado juntos. El final de la serie marcó el fin de una etapa para Khan y Demet. Cada uno siguió su camino, inmersos en nuevos proyectos y desafíos profesionales. El tiempo pasó y los rumores de romance se fueron diluyendo, aunque el cariño de los fans por la pareja y la serie nunca desapareció. Can Yaman, como sabemos, es un hombre que ha viajado por el mundo, ha participado en diferentes proyectos, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y popularidad. Ha protagonizado series y películas en Italia, España y Turquía, consolidando su carrera como un actor internacional. Su imagen ha sido utilizada para campañas publicitarias de importantes marcas, y su presencia en eventos y festivales de cine es constante. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su carrera, protagonizando otras series y demostrando su versatilidad como actriz. Ha explorado diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Su popularidad sigue creciendo y su nombre es sinónimo de talento y belleza. Después del final de la serie, Khan y Demet mantuvieron una relación cordial y respetuosa, aunque no compartieron muchos momentos juntos públicamente. Cada uno se enfocó en su carrera y en sus proyectos personales. Sin embargo, el recuerdo de Erkenci-Kuş y de la química que compartieron en la pantalla siempre estuvo presente en la memoria de los fans. ***, la supuesta confesión, un eco del pasado o una nueva esperanza, ***. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado regresa? ¿Qué pasa cuando las cenizas de un amor que pudo ser, o que tal vez fue, se avivan de nuevo? Aquí es donde entra la supuesta confesión de Can Yaman. A lo largo del tiempo han circulado rumores y especulaciones sobre los sentimientos de Khan hacia Demet. Se dice que en algunas entrevistas, en algunas interacciones con fans, ha dejado entrever una nostalgia, un cariño especial por su compañera de reparto. Y aquí es donde entra la confesión, que ha encendido las redes sociales. La verdad es que no existe una confesión oficial, una declaración explícita donde Khan diga, textualmente, amo eternamente a Demet Özdemir. Pero, la interpretación de ciertos gestos, de ciertas palabras, de ciertas acciones ha llevado a muchos a creer que ese amor, de una u otra forma, sigue presente. Se habla de miradas, de comentarios en redes sociales, de la forma en que Khan habla de Demet en entrevistas. Todo esto, sumado al cariño que los fans sienten por la pareja, ha generado la idea de que existe, o existió, un amor profundo y duradero entre ellos. Es importante aclarar que no hay pruebas concretas de que Khan haya hecho una declaración explícita de amor eterno hacia Demet. Sin embargo, la interpretación de ciertos detalles por parte de los fans y de los medios de comunicación ha generado una ola de especulaciones y expectativas. Las miradas, por ejemplo, han sido objeto de un análisis minucioso. Se dice que en algunas ocasiones, Khan ha mirado a Demet con una intensidad y una ternura que sugieren un sentimiento más profundo que una simple amistad. Los fans han comparado esas miradas con las que se dedicaban en la serie, y han encontrado similitudes que alimentan sus esperanzas. Los comentarios en redes sociales también han sido analizados con lupa.
Se dice que Khan ha dejado algunos mensajes ambiguos, algunos likes y algunos emojis que podrían interpretarse como una señal de cariño y admiración hacia Demet. Los fans han encontrado conexiones entre esos comentarios y algunos momentos clave de la serie, y han interpretado que el amor entre ellos no ha desaparecido por completo. La forma en que Khan habla de Demet en entrevistas también ha sido objeto de atención. Se dice que en algunas ocasiones, Khan ha hablado de Demet con cariño y respeto, mencionando su talento, su profesionalismo y su belleza. Los fans han interpretado esas palabras como una señal de que aún siente algo especial por ella. Asterisco asterisco, ¿qué significa todo esto? Explorando las implicaciones asterisco asterisco. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Khan Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene? La respuesta, como ya les dije, es complicada. No hay pruebas contundentes de que Khan haya confesado un amor eterno. Lo que sí es cierto es que existe un cariño innegable, una conexión especial entre ellos. Y es que, ¿cómo olvidar una experiencia tan intensa como la de protagonizar una serie exitosa con alguien? La convivencia, el trabajo en equipo, los momentos compartidos, todo eso crea un vínculo difícil de romper. Pero, ¿amor eterno? Quizás sea una palabra muy grande. Quizás lo que existe es un cariño genuino, un respeto mutuo, un recuerdo imborrable de una etapa importante en sus vidas. Tal vez el para siempre al que se refiere la gente es un para siempre en el corazón, un recuerdo que los acompañará siempre. Es importante tener en cuenta que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y multifacéticas. La presión de la fama, la exposición mediática y las expectativas del público pueden influir en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Además, es fundamental respetar la privacidad de cada uno. Khan y Demet tienen derecho a vivir sus vidas personales de la manera que consideren oportuna, y no están obligados a responder a las especulaciones y a las expectativas del público. Lo que sí podemos asegurar es que el cariño de los fans hacia esta pareja es inmenso. Y ese cariño, esa admiración, es lo que alimenta la esperanza de un reencuentro, de una nueva historia, de un para siempre que se haga realidad. Asterisco asterisco, un análisis profundo, factores que influyen en la percepción asterisco asterisco. Para entender mejor la situación, es crucial analizar los diferentes factores que influyen en la percepción de los sentimientos de Khan y Demet. Estos factores pueden ser de diversa índole, desde la química en pantalla hasta las expectativas del público. Asterisco asterisco asterisco, la química en pantalla asterisco asterisco, la química entre Khan y Demet en Erkentzikos fue innegable y trascendental. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban era tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su amor era real. La química en pantalla puede generar una conexión emocional muy fuerte entre los actores y el público, y puede influir en la percepción de sus sentimientos fuera de la pantalla. Asterisco asterisco asterisco, la imagen pública asterisco asterisco, tanto Khan como Demet han mantenido una imagen pública positiva y profesional. Ambos son considerados talentosos, atractivos y simpáticos. La imagen pública de los actores puede influir en la forma en que el público percibe sus relaciones personales. Asterisco asterisco asterisco, las expectativas del público asterisco asterisco, los fans de Erkentzikos desarrollaron una gran expectativa de que Khan y Demet fueran una pareja en la vida real. Esta expectativa se basaba en la química en pantalla, en los rumores y en el deseo de que su historia de amor continuara fuera de la serie. Las expectativas del público pueden influir en la interpretación de los gestos y las declaraciones de los actores. Asterisco asterisco asterisco, el impacto de las redes sociales asterisco asterisco, las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la relación entre Khan y Demet. Los fans han utilizado las redes sociales para expresar sus opiniones, compartir fotos y vídeos, y analizar los detalles que sugieren una posible relación. Las redes sociales pueden amplificar las expectativas del público y generar un ambiente de especulación. Asterisco asterisco asterisco, el contexto cultural asterisco asterisco, la cultura turca, donde se produjo Erkentzikos, tiene una gran influencia en la percepción de las relaciones románticas. La cultura turca valora el amor, la familia y el compromiso. Este contexto cultural puede influir en la forma en que el público interpreta las relaciones entre los actores y en la expectativa de que formen una pareja. Asterisco asterisco asterisco, la trayectoria profesional asterisco asterisco, la trayectoria profesional de Khan y Demet ha sido exitosa y constante.
Ambos han participado en diferentes proyectos y han demostrado su talento y versatilidad. La trayectoria profesional de los actores puede influir en la forma en que el público percibe su imagen pública y en la expectativa de que continúen teniendo éxito en sus proyectos personales y profesionales. *** Posibles escenarios. ¿Qué podría pasar en el futuro? ***. Si Can Yaman realmente siente algo especial por Demet, ¿qué impacto tiene esto en sus vidas? ¿Cómo se refleja en sus relaciones actuales? ¿Podría haber un reencuentro en él futuro, ya sea profesional o personal? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Los reencuentros, las segundas oportunidades, son algo común. Pero también es importante respetar la privacidad de cada uno y entender que el pasado, por más bonito que haya sido, no siempre define el presente ni el futuro. Existen varios escenarios posibles, desde un reencuentro profesional hasta una nueva oportunidad romántica. Reencuentro profesional La posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un proyecto profesional es real. Su química en pantalla y su popularidad conjunta serían un gran atractivo para productores y directores. Un reencuentro profesional podría ser una forma de revivir la magia de Erkencikus y de satisfacer los deseos de los fans. Amistad duradera Es posible que Can y Demet mantengan una amistad duradera basada en el cariño, el respeto y el recuerdo de los buenos momentos compartidos. Una amistad duradera sería una señal de madurez y de respeto mutuo. Relaciones actuales Tanto Can como Demet han tenido relaciones sentimentales después de Erkencikus. La existencia de estas relaciones actuales podría influir en la posibilidad de un reencuentro romántico. Es importante respetar las decisiones y los sentimientos de cada uno. Cambios personales Las personas cambian con el tiempo. Las experiencias personales, los desafíos profesionales y las decisiones individuales pueden influir en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Los cambios personales de Can y Demet podrían afectar la posibilidad de un reencuentro. Decisiones individuales Al final, la decisión de un reencuentro, ya sea profesional o personal, dependerá de las decisiones individuales de Can y Demet. Es importante respetar sus decisiones y entender que ellos son los únicos que tienen la última palabra. En conclusión, el legado de Erkencikus y el futuro de Can y Demet En conclusión, la supuesta confesión de amor eterno de Can Yaman por Demet Özdemir es un tema que sigue generando debate y especulaciones. No hay una confirmación oficial, pero los detalles y el cariño mutuo entre ambos actores han generado un cariño y una expectativa inmensa por sus fans. Lo que sí es cierto es que existe un vínculo especial entre ellos, una conexión que va más allá de la pantalla, y que el recuerdo de Erkencikus y de su historia de amor seguirá vivo en los corazones de sus seguidores. Así que, ¿será para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, recordar su química en la pantalla y seguir soñando con un final feliz para esta historia. El legado de Erkencikus y la conexión entre Can y Demet permanecerán en el corazón de sus seguidores. La serie dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la vida de sus protagonistas. La magia de Can y Demet en la pantalla seguirá inspirando a los fans a creer en el amor y en la posibilidad de un final feliz. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la información que les traigo aquí está basada en fuentes confiables y en mi propia investigación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que existe amor eterno entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, chao, chao.